El destino de los... Este es su protector, el cardenal Filippo Antonio Gualdiero, nuncio apostólico del Vaticano en la corte del Rey Sol, te digo nada, ordenado cardenal por el propio Papa, bueno, esto es habitual, arzobispo de Todi, cardenal protector de Escocia e Inglaterra, comendador de la Orden del Espíritu Santo, abad de Saint-Rémy, también en Francia, en la misma que, bueno, un personaje de primero. Pues bien, a la muerte de su protector, ahí es cuando empezaron verdaderamente los problemas para Ficcoloni. Es decir, mientras su protector vivió, la polémica prosiguió, unos y otros escribieron a favor o en contra, intervino el mismo Santo Oficio a través del índice oficial, amenazó, tomaron nota los amenazados, y uno de ellos, no precisamente Ficcoloni, sino de los que le negaban la autenticidad a su dibujo, retiró las páginas ofensivas, y a la muerte de Filippo Antonio Gualtiero, ahí es donde empezaron los problemas para nuestro amigo. Cuando murió el cardenal, en 1728, pues empezó a tener problemas reiterados por todo este asunto del comercio, negocio, que estaba a la orden del día por todas partes, de objetos antiguos, con la excusa de que se había promulgado una ley reciente que prohibía estas cosas, comerciar con ciertos objetos en el área de Roma, pues sufrió arresto domiciliario durante 2 años, de 1730 a 1732, no pudo salir de su casa. El objeto en cuestión, que se decía que él había vendido como tantos y comprado, y como tantos otros hacían también, era una cabeza de mármol negro que tenía un diamante en la boca. 2 años después del arresto domiciliario, pues el propio Ficcoloni, ya muerto su protector, solicitó la intervención de este cardenal, arzobispo de Bolonia, para el Lambertini, probablemente porque tenía buena relación con Gualtieri. Por cierto, papa después, Lambertini fue el Papa Benedicto XIV, unos años después, y al cabo de 3 años de que Lambertini, o los hilos que pudo mover Ficcoloni, pues hicieran su trabajo, pues al final se le impuso una multa muy elevada, considerable, y ahí fue absuelto. Tampoco se acabó ahí el asunto, también fue acusado de alterar sus dibujos con objeto de atraer clientes ingleses para comprar ese tipo de cosas. Bueno, alterar sus dibujos ya he explicado lo que era. Publicó un tratado sobre máscaras del teatro, que es el tema de fondo que hay en esta polémica, pero ya lo aclararé en otro momento. Pues porque había hecho eso, había dibujado las máscaras que aparecían, que eran teatrales, en diferentes relieves, en diferentes objetos, y las había dibujado como si encuentras una moneda incrustada o en una pieza, pues no dibujas todo, sino dibujas la... Es decir, hizo lo que era habitual hacer en muchos de estos anticuarios, como hemos mostrado algunos, pero no le valió. Por ejemplo, Bonanni, ya lo he citado, él repetidamente ponía estos objetos, sobre todo instrumentos, en manos de nobles o eclesiásticos u otros anticuarios como él. Bueno, no son representaciones fieles, pero lo representaba en manos de personajes contemporáneos. Bien, pues al final pagando 2 años de arresto, pero esto ya años después de la polémica. Es decir, la polémica parece que había quedado zanjada en torno a 1725 o algo así, que es cuando se publica la última edición en inglés de Bernard de Montfaucon. De hecho, esa última edición, que sí que incluye el dibujo, pero solo 6 angelitos o cupidos descritos, pues fue revisada por el propio Montfaucon, revisada y anotada. Y después de todo lo que había llovido, pues así siguieron las cosas. Bien, quería mostrar también como curiosidad, puesto que, bueno, sí que hablamos de gaitas un momentillo en la introducción de la última conferencia, para mostrar que este instrumento es el mismo, o prácticamente. Es decir, en un caso hay bolsa que permite insuflar, en el otro caso es la respiración continua, que ya les vimos cómo lo hacían, pero tengo aquí uno muy curioso que es una combinación de las dos cosas. Lo digo porque gaitas en el mundo grecorromano, claro que hubo. Todo este trabajo, este ciclo de conferencias que hemos hecho, pues al final, ya llevamos meses con esto, nos lo ha publicado, y doy las gracias desde aquí también a Enrique Tellez, la revista Quodlibet, de especialización musical de la Universidad de Alcalá de Henares. De hecho, nos publicó uno ya el año pasado, ese solo lo firmaba yo, en donde se revisaban las fuentes conocidas de laúdes grecorromanas, hasta un total de 33,
15 del periodo helenístico y el resto, hasta 33, 18, todas anteriores al siglo III en sarcófagos romanos. Después tampoco constan apenas. Nos publicó ese, parece que gustó. Bueno, doy las gracias también a todo el equipo editorial de la revista, donde está Antonio Gallego, también llegó a ser profesor mío en tiempos, y a todos les agradezco que nos hayan publicado este trabajo. Y este año, como les gustó, parece que les gustó, pues les preparamos otra publicación en donde hemos revisado todos los ejemplares que existen, las referencias literarias de gaitas hasta los tiempos de Constantino, poco más, y en una segunda parte los tubos triples, objetos de la clase de la semana de hace un par de semanas. Como era muy largo, pues nos propuso dividirlo en dos, de modo que la primera parte, la que incluye las gaitas, ya está editado, se puede consultar en la biblioteca en el número 58 de Quod-Libet. Y la segunda parte, que es donde se muestran estas 14 fuentes, todas las existentes, pues está en prensa, y en el número 60 de Quod-Libet pues aparecerá. Probablemente se presentarán en el centro también esos dos números de la revista, si no este curso el que viene. Pero antes de mostrar el lugar original donde se descubrió, que es este, pues debo decir cuál fue el destino conocido de este objeto. Es decir, el hallazgo se produjo en este mausoleo. Esta es la vía Prenestina, ahora pasaremos por aquí en un vídeo. Este es el mausoleo, no era el único sarcófago que contenía, había más, y durante estos siglos pues se fueron exhumando, retirando. Del resto de sarcófagos que había, pues no nos hemos molestado en buscar ni su destino, ni porque no afectan a la polémica que es el objeto de este trabajo. Pero, en cualquier caso, cuando fue descubierto, en 1702, que es cuando el obispo de la Torre firma su carta y se la remite después a Montfaucon en París, pues estaba en la propiedad de Domenico Cavallini y después del conde Buonaccorsi. El sarcófago en cuestión, como ocurría con muchas de las propiedades de estos anticuarios, es decir, a la muerte hubo cientos. Ficoroni es el más destacado, fue el más importante, pero los había privados, los había extranjeros, había muchísimos. Esto era lo habitual. A la muerte de uno, pues sus propiedades pasaban a manos de la Iglesia, o bien por herencias, o bien por procedimientos legales de la época, compras, subastas, o bien porque directamente el propietario lo donaba o lo había dejado en herencia. Si eras eclesiástico, evidentemente tus bienes a tu muerte pues pasaban a propiedad de la Iglesia. El caso del sarcófago que nos ocupa fue trasladado a la Biblioteca Vaticana bajo custodia, es decir, vigilado, mediante providencia, que es un documento oficial. Providencia no es decir de un modo o de otro, sino que es un tipo de autorización, de Giovanni Francisco Albani, futuro Papa Clemente XI. Y bueno, y parece que seguía allí más de un siglo después, porque en la publicación de Carlo Fea, que era otro de estos personajes famosos que durante años editaban índices de colecciones, de manuscritos, de objetos históricos y arqueológicos, índices listados, es una publicación regular durante mucho tiempo, personaje muy considerado. En 1820, según consta en estas publicaciones, pues el sarcófago debía seguir ahí, o al menos ellos lo citan como seguía ahí, y nosotros no lo ponemos en duda. Bueno, este fue el destino del objeto de la polémica, pero lo recordaré una vez más. En nuestra opinión, pues este objeto no fue mostrado a la luz pública. Quizá lo vieran algunos de los detractores, eso pues no lo podemos saber. Quizá constituya un trabajo más que exhaustivo pues meterse hasta ahí. Ya veremos el año que viene a dónde nos lleva este rastro. Porque claro, era tan sencillo como eso, llamar a uno o dos eruditos de renombre, si es que estaba ya en el Vaticano el sarcófago. El sarcófago tuvo que ser trasladado a la Biblioteca Vaticana, tuvo que ser trasladado antes del 21, porque Clemente, el Papa cuya providencia certifica que ese objeto ha sido trasladado a la biblioteca, muere en 1721, mientras que los problemas de Ficoroni comenzaron todavía 9 años después. Es decir, que en algún momento, antes de la última edición del libro de Montfaucon, la inglesa, la que incluye el dibujo, pero con la enumeración doblemente alterada,
es decir, con un músico que falta desde la primera y otros dos que se reúnen, pues en algún momento anterior a esa fecha, porque Clemente XI muere en 1721, luego el sarcófago fue trasladado a la Biblioteca Vaticana, digamos, si no en plena polémica, pues ya en sus últimos estertores.